Y nosotros debemos de entender que la única obediencia y dependencia que nosotros tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Aún las leyes terrenales y humanas, escúcheme bien, aún las leyes terrenales y humanas que van en contra de los principios de Dios, no debemos obedecerlas. ¿Cómo así, Alejandro? Prestar el altar para casar una pareja homosexual, por ejemplo. Puede que se escriba una ley en la tierra, pero la ley del cielo me dice que yo no lo puedo hacer. Y yo soy seguidor de las leyes del cielo. Pero ahí es donde entra el remanente. Sadrac, Mesach y Abednego. Ahí es donde entra ese remanente que dice: yo no estoy dispuesto a caer en esas propuestas y en esas leyes que me está haciendo el rey. Y mire lo que dice el siguiente verso. Sadrac, Mesach y Abednego le respondieron: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Pero ¿cuántos de nosotros en el momento de la prueba, lo primero que se nos viene a la mente es preocupación? Significa que estos tres hombres estaban tan seguros que aunque ellos se quemaran en ese horno de fuego, Dios estaba con ellos e iban a ver a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de los hijos de Dios? Que tenemos miedo y temor de todo lo que está a nuestro alrededor. Y ellos le dijeron: eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aun si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua de oro. Y este es un principio tan grande de la soberanía de Dios, que ellos estaban dispuestos a vivir o a morir. Porque ellos dijeron: si Dios quiere, Él nos va a librar. Pero si aún Él no quiere, y ahí es donde los hijos de Dios no estamos dispuestos, hay una puerta angosta y una puerta estrecha o ancha. Una puerta estrecha y una puerta ancha. Pero ahí es donde los hijos de Dios, el remanente de Dios, muchas veces no está dispuesto a entrar. Cuando te dice Dios: esta es mi voluntad, y lo primero que usted dice es opuesto a lo que yo estaba pensando. Y a veces hay momentos en la vida donde la bendición está tan cerca. La bendición está tan cerca, escuche, pero no era la voluntad de Dios. Y esa bendición estaba tan cerca, usted estaba tan cerca de tomarla. Pero prefiero que Dios me evite caer en algo que me haga retroceder y no tomar algo que no es el tiempo, que no es el momento todavía de poder tomarlo. En otras palabras, hay dos tipos de cristianos. Y este es un tipo de cristiano, aquel que dice: aun si Dios no quiere. Eso es parte de la oración también. Parte de la oración es aprender a aceptar la voluntad de Dios, no exigirle a Dios, y aceptar la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros le exigimos a Dios y le decimos: Señor, yo te he servido y tienes que darme? Señor, yo te he servido y tienes la responsabilidad conmigo. No. ¿Sabe por qué? Porque estamos vivos por gracia. Y si estamos vivos por gracia también vamos a recibir. Y esta no es una prédica que emociona, pero es la realidad de la vida. Por eso hoy debemos de aprender a depender más de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el siguiente verso, versículo 19. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se enojó mucho con los tres jóvenes y mandó que calentaran el horno al máximo. Pero hay otra versión que se llama Nueva Traducción Viviente, que dice que al rey se le desfiguró la cara. Dice que a él se le desfiguró la cara. ¿Y cuántos en algún momento de enojo? ¿Cuántos se han visto al espejo en un momento de enojo? ¿Sí o no que la cara cambia? Y se desfigura. ¿Cuándo es que a alguien se le desfigura la cara? Cuando le da un derrame facial, por ejemplo. Una persona que tiene un derrame facial, la cara se le retuerce, la cara se le mueve todo. Y es probable
que este rey sintiera eso. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba acostumbrado a que le dijeran que no. Y van a venir propuestas en esta vida, para usted y para mí, de personas que están dispuestas a comprar a otros y no están dispuestas a recibir un no. Y cuando usted le diga, yo no cuente conmigo, no puedo con eso, a esa gente se le va a desfigurar la cara. Porque así hay personas que dicen, yo he hecho un pacto conmigo mismo, o no sé con quién, yo he hecho un pacto que nadie me va a rechazar mis propuestas, que nadie me va a decir que no. Y vean ustedes hasta dónde puede llegar el enojo de una persona que se le desfigura su cara, su rostro. Pero esa era la ira que él tenía. Era la ira de saber que era un rey y que lo estaban rechazando. La ira de saber que era un presidente y lo estaban rechazando. ¿Sabe por qué? Porque aquí en nuestro país hay una mentalidad de compra y venta. 28 de noviembre, elecciones. ¿Cuánta gente está dispuesta a vender sus principios? No estoy hablando de un partido en especial, porque si usted no sabía, la mayoría de partidos también funcionan así. Pero ¿cuánta gente está dispuesta a vender sus principios, su dignidad, por andar en campaña política con dos banderas? A mí me parecía raro que hace 4 años había un joven aquí que justo en la temporada política decía que estaba enfermo. Y una vez lo miré allá con 2 banderas allá afuera. ¿Sabe por qué? Porque la gente está dispuesta a negociar muchas veces hasta su llamado. Tengo una propuesta para vos. Vas a ganar tanto y tanto, te invito a la política, pero no vas a tener descanso. No podés domingo, no podés martes, no podés jueves, no podés ningún día. ¿Lo aceptás? Ay, sí lo acepto, era la bendición que yo estaba esperando para mi vida. ¿Sabe qué? Usted se viene abajo desde ese momento en que tomó esa decisión. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque está dispuesto a negociar su llamado, está dispuesto a negociar su vida, su comunión por dinero. Y por eso es importante que como hijos de Dios no anhelemos tanto el dinero, no anhelemos tanto lo terrenal, anhele la paz de Dios, anhele el gozo del Espíritu Santo, anhele la mansedumbre de Él, anhele ser una persona bendecida en las cosas que sí son importantes en esta vida. Pero obviamente, esfuércese, trabaje por alcanzar riquezas también en esta tierra. Porque yo no sé usted, pero yo no quiero ser pobre, pero quiero esforzarme por no ser pobre. Dice el verso que el rey mandó a que calentaran al máximo el horno, al máximo. Y luego ordenó que sus hombres más fuertes ataran a los jóvenes y los echaran al fuego. Vea que él utilizó los últimos recursos que él tenía, porque él nunca le había tocado calentar tanto ese horno, de lo enfurecido que estaba. Sabe que cuando el diablo se enfurece con los hijos de Dios, él está dispuesto a calentar mucho ese horno. Pero dice la palabra de Dios, versículo 21, los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrac, Mesac y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta, pero el horno estaba demasiado caliente. Así que al momento en que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. ¿Sabe qué significa eso? Que las mismas personas que abren su boca para maldecirnos son las mismas personas que van a caer en la misma maldición que declararon sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cobertura de parte de Dios. Que Dios tenga misericordia de las personas, pero hay una cobertura de parte de Dios sobre nosotros. Y cuando alguien me insulta por ser cristiano, yo digo, Señor, ten misericordia de esta persona, no sabe lo que está haciendo. No sabe con quién se está metiendo.
Y yo no le voy a decir, no sabes con quién te estás metiendo, yo tengo riqueza, yo tengo... No, no, no. Yo tengo a alguien que me defiende. Pero me defiende en silencio. No necesita alzar la voz, no necesita gritar, me defiende en silencio. Y dice la Biblia que entonces estos 3 hombres, para que usted se lo imagine, entran a un horno de fuego. ¿Cuántos se han quemado la mano cocinando? ¿Se imagina entrar en un horno? Es más, si usted ha estado en una fogata, usted siente cuando el fuego que está ahí, o sea, encendido, en el rostro uno siente como que le está empezando a quemar, ¿sí o no? No digamos tener contacto directo con el fuego. Eso ha de ser horrible. Pero estos hombres estaban dispuestos a eso. Y dice que los introdujeron, los metieron a ese horno de fuego. Pero los hombres del rey que iban con ellos se quemaron. Pero vea qué interesante, dice que les dejaron la ropa que ellos llevaban. La cobertura que Dios ya les había puesto. Dice que era ropa fina. No les quitaron su ropa. Y dice el versículo 23, los jóvenes en cambio cayeron al horno atados. Parece como historia de Chris Angel, cuando le atan las manos y los pies y lo meten en algo y él se tiene que salir de ahí. Y se imaginan esos 3 hombres, o sea, no podían hacer nada, estaban atados. Y dice el versículo 24, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y les preguntó a sus consejeros, me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3. Los 3 estaban atados. Así es, le respondieron los consejeros. Versículo 25. Entonces dijo el rey, ¿cómo es que yo veo a 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el 4.º joven parecía un ángel. Y ese joven se llamaba Alejandro Medina, que dice que parecía un ángel. Pero cuando ellos 3 estaban allá adentro, dice que ellos estaban paseando por el horno. ¿Sabe por qué? Porque así como el diablo se ha querido burlar y reír de su vida muchas veces, cuando usted esté en medio de la prueba, usted tiene que reírse en la cara de él y decirle, falta poco tiempo para salir de aquí. No me vas a ver, no me vas a ver fracasar, no me vas a ver morir en medio de esta prueba. Vas a ver el momento en el que yo salga victorioso, sonriente, porque el Señor está conmigo y Él pelea conmigo. Y mire qué importante es tener esa actitud en medio de la prueba. Qué importante es tener esa actitud. Porque alguien que no confía en Dios es alguien que está de manos atadas y dice, ni modo, ya me fui. Pero dice que entró una 4.ª persona, era el ángel que Dios había enviado. Desató las manos de ellos y les dijo, caminen para que lo vean, que no les está pasando nada. Y es importante que el diablo vea que Dios está con usted. Pero ¿sabe qué? Si usted anda ocultando a Dios y dice, no, es que yo no soy cristiano, sí creo en Dios, pero no soy de esos que van a la iglesia. Y usted viene aquí todos los domingos, pero enfrente de otros usted dice, no, es que yo no soy de esos que van a la iglesia tampoco. Yo no comparto eso de ir todos los días a la iglesia. Y usted anda ocultando a Dios. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? El diablo va a decir, no, este es un hipócrita. En algunos lugares lo conocen como el cristiano, pero en otros no. Pero cuando hay un verdadero hijo de Dios, el diablo lo piensa 2 veces para volver a tocarlo. El diablo tocó la vida de Job una vez y de ahí lo dejó en paz. Y porque Dios se lo permitió. Pero tocó la vida una vez porque no somos juguetes del diablo. Pero algunos deciden ser juguetes del diablo. ¿Cuántos son los Toy Story del diablo? Muchas veces somos los títeres de él. Y Él hace lo que quiere con nosotros. Pero yo prefiero que Dios me use, que Dios haga lo que quiera conmigo y no el diablo. No sé usted. Y dice la Biblia, versículo 26, dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo, porque ese sí se iba a quemar, y se iba a quemar más que los otros.
Y dice que él se acercó al horno lo más que pudo y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de ahí. ¿Cómo es que antes de la prueba él los miraba como tres tontos? Tres que no sirven, tres que no valen para nada. Y después les dice: servidores del Dios Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque si no le creen a usted que tiene el poder de Dios, le van a creer cuando Dios evidencie su poder a través de su vida. Y se van a burlar de usted y le van a decir: no, y es que en la iglesia te pagan, te alimentan. ¿Qué te dan en la iglesia? Pero en el momento de la prueba, cuando ellos están enfermos, buscan al que va a la iglesia. Una persona en una reunión una vez me dijo: vos no tomás. ¿Y qué tiene ir a la iglesia y tomar? No tiene nada de malo. Tomá. Y se empezó a burlar de mí. Yo no le dije nada. No, que mira, yo conozco un montón de cristianos, que no sé qué. No, pero yo no soy de esos. Y recuerdo ese día bien marcado, que ese día esa persona se burló de mí. No tengo rencor hacia esa persona, no, nada que ver, pero sí recuerdo eso. Y recuerdo como 2 semanas después, llorando, me dijo: necesito que haga una oración por mí. Le dije yo: gracias, Señor, porque yo no tuve que hacer nada ni decir nada. Tú estás peleando por mí. Y eso es importante que usted lo sepa, que aunque lo quieran avergonzar y burlarse de usted, el poderoso gigante está de su lado. Aunque le digan que usted no lo puede lograr y no lo puede hacer, Dios está con usted y sí lo va a lograr y sí lo va a hacer. Dice que los 3 jóvenes salieron del horno. Y el versículo 27 dice: enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno. Vea el proceso, cómo Dios nos lleva en el proceso. Usted dice: yo quiero ser una persona importante en esta tierra. Dios te tiene que procesar por el horno. Te tienen que despreciar primero. Tiene que haber gente que no crea en ti primero para que Dios te lleve a esa posición de reino. Pero si no hay gente que te critica, que te juzga, que se burla de ti, entonces no estás listo para llegar a ese punto. Por eso, si Dios nos ha procesado como iglesia y nos ha metido por el horno, lo que viene de aquí en adelante, wow, no me lo puedo imaginar. Lo que viene de aquí en adelante es mayor. Porque hemos sido procesados por Dios. Y dice la palabra de Dios que las personas importantes del gobierno se quedaron sorprendidos al ver que el fuego no les había hecho ningún daño. Y se imagina entre ellos hablando y diciendo: estos son brujos. No, estos tienen que ser hechiceros, estos tienen que ser magos. Algo tienen que ser, pero no les hizo nada el fuego. Va en contra de la naturaleza, va en contra de la lógica. ¿Cómo es que no les hizo nada el fuego? Y mire, ellos con la ropita que entraron, con esa misma ropita salieron. Significa que aunque el diablo te quiera hacer muchas cosas, pero cuando el poderoso gigante está contigo, no te van a tocar ni tu ropa, no te van a tocar ni tu cabello, no te van a tocar ni tus manos, porque Él está peleando. Y dice la Biblia que se quedaron sorprendidos al ver eso. No se les había quemado la piel ni el pelo y ni siquiera su ropa olía a quemado. Porque créame que los procesos nos marcan. Pero usted no va a vivir toda la vida de ese proceso. No puede vivir de ese proceso. ¿Por qué? Porque hay victorias más adelante y hay otras batallas que hay que pelear. Yo no puedo seguir viviendo en el mismo proceso. Porque hay algo mayor para mi vida más adelante. Dice el versículo 28. El rey exclamó: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel para salvarlos. ¿Sabe qué hizo el rey? Lo que él les estaba pidiendo que hicieran con la estatua, ahora el rey estaba adorando al verdadero Dios. Por eso no se rinda, porque aquellas personas que lo critican por el Dios al que usted sirve, van a estar aquí sirviendo a ese mismo Dios. Van a estar aquí adorando y alabando a ese mismo Dios. Entonces no se preocupe por esas críticas.
No se preocupe por esas críticas, porque llegará el tiempo en donde los mismos que criticaban al Dios que nosotros seguimos son los mismos que lo van a adorar. No hay otra salvación, no hay otra alternativa. Y va a llegar un momento en la tierra en donde el dinero va a ser nada, pero los hijos de Dios, créame, lo vamos a tener todo. Y dice la Biblia, tanto confían ellos en su Dios que no quisieron obedecer mis órdenes. Estaban dispuestos a morir antes que adorar a otro Dios. Y esa misma gente que habló de usted es la misma gente que le va a decir: te felicito porque aquel día que te ofrecí alcohol yo te estaba probando, pero ese fue el día en el que Dios me dijo que yo tenía que dejar este vicio. Y sabe que los cristianos muchas veces, no sé, pero caemos en tantas tonterías. Yo he escuchado a mucha gente cristiana que dice: no voy a salir con ellos y voy a tomar, para que ellos vean que los cristianos también queremos sentarnos con los pecadores. No, olvídese de eso. Usted se está haciendo partícipe del mismo mundo. Pero cuando usted se aparta con propósito, usted se aparta y usted dice: yo puedo hablar con ustedes, yo me puedo llevar con ustedes, pero no hago las cosas que ustedes hacen. Ellos están viendo un testimonio poderoso de parte de Dios. ¿Sabe que hay un joven que hace poco está viniendo a la iglesia? Un joven que ha sido atacado en muchas áreas de su vida. Muchas áreas de su vida. Y me decía él: ¿sabes por qué vine a la iglesia yo? Me dijo. Vine a la iglesia porque hay una persona que está en la iglesia, que me la encontré en una fiesta. Y cuando me encontré esa persona en una fiesta, le ofrecí 3 veces licor y me dijo que no. Y cuando me dijo que no, yo le fui a preguntar a otra persona y me dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Ya no es la misma persona de antes, ¿por qué me está rechazando? Le dijo: es que ahora va a la iglesia. Y cuando ese joven viene a la iglesia me dice: por eso yo vine a la iglesia. Wow. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo se llama eso? El buen testimonio. Créame que no vamos a traer personas a la iglesia solo por invitarlas y mandarles solicitudes en Facebook y en todas las redes. Las vamos a traer por el buen testimonio. La gente va a venir a este lugar porque va a decir: me han hablado de ese lugar, pero he visto a la gente que va a ese lugar y he notado que esa gente es amorosa, he notado que la gente de Ágape es servicial. Usted dice amén porque usted es Ágape, es servicial, es amorosa, es gente que lo atiende a uno como rey, y por eso yo quiero estar ahí, por el testimonio. ¿Sabe cuántas iglesias he escuchado yo? No quiero hablar de otras iglesias, pero he escuchado que dicen: una iglesia de amor donde todos son bienvenidos, una iglesia donde todos son bienvenidos. Pero yo he ido a esas iglesias y nadie me habla. Digo yo, cada quien. Pero si esta iglesia se llama Ágape, la marca debe de ser el amor de Dios. La gente no se puede ir de este lugar herida, la gente no se puede ir de este lugar más herida de lo que venía, no se puede ir de este lugar triste, porque aquí está el amor de Dios. Y por lo tanto, cuando usted salude a alguien, aunque no lo conozca, usted tiene que transmitirle el amor de Dios, el amor incondicional de Dios. Porque usted está marcando la vida de alguien.